Amigos, amigas, amigues, querides, escuchas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y aunque esta presentación sonó mucho a la de mi podcast, confío en que les guste la plática que vamos a tener el día de hoy en Noticiero 3 Estrellas, su programa favorito de análisis político, sin analistas políticos, que eso es lo más bonito, que somos jóvenes ciudadanos que hablamos pues desde la ciudadanía, desde nuestras trincheras, desde nuestras perspectivas de distintos temas, ¿no? Y entonces hoy, en esta bonita noche donde nosotros grabamos y confiemos que nos estén escuchando, se vienen temas muy interesantes. 500 años de la conquista. La oposición estuvo alarmada porque el presidente junto con una empresa privada construyeron una réplica del Templo Mayor en el Zócalo, pues, el querido partido favorito de los fascistas, Vox, con ciertos comentarios muy colonialistas. 500 años de la conquista, muchas perspectivas, muchos temas, muchas aristas de donde lo podemos abordar. Afganistán. ¿Qué diablos está pasando en Afganistán? ¿Por qué desde México, en este lado del mundo, en Occidente, nos tiene que preocupar la crisis humanitaria y pues, las consecuencias de la guerra y de la intervención yanqui estadounidense pues, en Medio Oriente, ¿no? El terremoto de Haití. Estos compañeros, pues le está lloviendo sobre mojado. Hace unos meses o un mes le mataron al presidente. Ahora vuelve a haber un terremoto. ¿Qué ocurre, no? Un poquito más cercano a nuestras latitudes, ¿no? ¿Dónde está quizá el triunfo? Yo me atrevería a decir, ¿dónde está el triunfo del capitalismo en Haití, no? O sea. Y por último, el gran tema de la semana, o por lo mínimo que ha estado sonando hasta el momento, Ricky Riquín, Canallín, Pillín, Profugín, Ricardo Anaya le juega al perseguido político, no se quiere presentar audiencias, se declara inocente y que Lozoya es un mentiroso, ¿no? Pues esos son los temas que hoy vamos a estar platicando, pero permítame presentarles a mis queridos compañeros, a la querida compañera, iniciando con ella, que nos acompañan para platicar. Valentina, ¿cómo estás? Bonita noche. Súper bien, Alex, muy contenta de estar acá y pues ansiosa de veras de empezar a platicar sobre estos temas que han soltado bastantes opiniones. Los famosos opinólogos en Twitter y en Facebook nunca faltan. Por supuesto, sí, me encanta. Ya me cansé, una maestra me comentaba, ya me cansé de ser experto en política e historia de Cuba, ahora voy a ser experto en historia y política de Afganistán, ¿no? Y quizá aquí podemos caer un poquito en eso, pero creo que es lo más importante es hablar desde que somos ciudadanos, medianamente informados para poder venir aquí a discutir estos temas. Y que entonces esta plática, más que proponer el informar, es el traer los temas de una forma más amena, ¿no? A mí me gustaría que se cumpla ese objetivo el día de hoy, pero bueno, bienvenida. César, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien. Animado igual, ansioso por platicar, por saber las opiniones de ustedes y a ver a qué llegamos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Este es el primer capítulo, entonces también a nuestro querida escucha, coméntenos, mándenos un mensaje a nuestras redes sociales, una retroalimentación, en qué podemos mejorar, ¿no? Y que eso va a ser lo más importante, que la discusión, que la plática no termine aquí, sino que podamos llevarla más allá. Y mi querido Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Por fin nos pudiste acompañar. Hola, hola hermano, hoy sí pude acompañarlos. Y que les digo, un gustazo estar aquí. Es siempre súper grato y súper interesante estar hablando de temas tan importantes. Es bueno la crítica social, es bueno tener nuestros propios análisis. A mí me da mucho gusto, me gusta mucho platicar. Y incluso en estos temas serios también podemos ponernos a tratar de sacar algo bueno, algo malo, un chiste, y espero esta plática pueda ser muy amena para todos. Confiemos entonces, y una vez que ya están presentados todos y la compañera, ocupamos más variedad.
confiemos que a lo largo de los episodios pues, se vayan sumando algunos invitados, algunos compañeros, compañeras para platicar. Y bueno, 500 años de la conquista de Tenochtitlán. ¿Qué hay que hablar, no? Porque podemos hablar de distintas aristas. Yo me estaba peleando con los fachos de Vox, de que, oigan, pues qué rollo, ¿no? O sea, qué rollo seguir creyendo que la conquista... los españoles vinieron aquí a traer civilización, vinieron aquí a traer un orden, un progreso, cuando la realidad es que, pues no. ¿Qué opinas, Valentina, de estos 500 años que se cumple de la conquista, pero también de la resistencia indígena? Pues a ver, yo creo que lo más prudente sería empezar con Vox, que es como lo que más me alarma, la red flag más grande que he visto, la verdad, porque en primer lugar, en el tweet que pusieron, hablan sobre el régimen azteca, cuando en realidad los españoles ni siquiera conquistaron a los aztecas, porque los aztecas ya no existían para el momento en el que ellos llegaron, ellos conquistaron a los mexicas, y claramente no fue por sus elaborados métodos y estrategias de guerra, fue porque no se bañaban, güey, y echaban los cadáveres al agua. O sea, las enfermedades fueron su mejor, y las alianzas indígenas fueron su mejor arma, ¿no? Entonces, como tener ese sentido falso de victoria, así como me recuerda un poco incluso al mito de Sísifo, como que ellos suben la roca hasta la cima de la montaña y todas las personas que sabemos un poco de historia, entonces se las volvemos a tirar, para que la vuelvan a levantar y el próximo año celebren 501 años de habernos traído la supuesta civilización. No sé qué opinas tú. Y bueno, abriendo también el micrófono, lo que pueden opinar ahorita los compañeros, creo que hay que entender también una cosa. Por supuesto que los españoles tenían muchísima mejor tecnología, mejores herramientas que los mexicas o que los pueblos originarios que tenían obsidiana, o que bueno, el pueblo purépecha, orgullosamente, había logrado el cobre como herramienta. Pero pues los europeos ya habían tenido tenían los caballos, por ejemplo, tenían las herramientas de metal, que en un sentido militar, pues cómo te enfrentas con palos y piedras literalmente contra quien tiene pólvora y espadas de acero, ¿no? Pero, ¿qué opinas, César? 500 años de la resistencia indígena, tú que estás en Ciudad de México, ¿cómo se vivió? Bueno, bastante gente asistió a lo que fue en Ciudad de México, la maqueta, fue el gobierno, pero comparto un poco la opinión de Valentina, ¿no? Realmente no hay que poner como esta visión de que los españoles llegaron y nada más por arte de magia llegaron y conquistaron a todo el mundo, ¿no? Realmente, por ejemplo, el caso de la tecnología, sí, aunque los españoles traían armamento, armas de fuego, ¿no? Armaduras de metal, los caballos, sí les dio un paso adelante, ¿no? Sobre los pueblos prehispánicos, pero eso no dio realmente la victoria a los españoles sobre los pueblos originarios, ¿no? Tengamos en cuenta que estaban muy limitados en esos recursos, ¿no? Eran recursos que tenían muy contados, tanto en la pólvora, ¿no? Como acabas de mencionar, pues la tenían bastante contada, ¿no? Hay una experiencia de que Hernán mandó una expedición a la punta del Popo para ver si había azufre y así hacer un poco más de pólvora, ¿no? Entonces andaban muy contados en cuestión de recursos armamentísticos. Lo que, a mi opinión, yo por lo que he leído, que dio la ventaja fue sí o sí la alianza que tuvieron con los pueblos que estaban en contra de la Triple Alianza, ¿no? Porque no eran solamente los mexicas, y o sea, Hernán supo manejar esa disputa que se vivía aquí en el territorio. Y también, como lo mencionó Valentina, pues las enfermedades, ¿no? Las enfermedades después de la noche de victoriosa, ¿no? Ya no hay que llamarla noche triste, sino noche victoriosa, donde los españoles salen hechos patas, ¿no? De Tenochtitlan.
pues empieza en Tenochtitlan un proceso pues, de recuperamiento, ¿no? Pero en eso les llega la viruela, si no mal recuerdo, si no, corrígeme por favor, pero tienen una pandemia de viruela para la cual no tienen defensa natural alguna, ¿no? O resistencia, ya que era una enfermedad que era inexistente en el continente americano, y pues diezma bastante la población, ¿no? También el pensamiento estratégico militar de Hernán, pues fue algo bastante que impulsó la victoria, pero también, ya que mencionaste los purépechas, hay un dato bastante interesante, ¿no? Cuando los españoles salen, ¿no?, a recuperarse de igual manera de la golpiza que les dieron y de las bajas que ya tenían, sí, algún comentario, Cuitláhuac, si no mal recuerdo, manda mensajeros a todos los pueblos de alrededor a solicitar ayuda, ¿no? Y entre ellos uno de ellos eran los purépechas, ¿no? Los purépechas, también pues enemigos de los mexicas, desconfían bastante y les pintan pues puro producto de gallina, dicen nosotros no te vamos a enviar nada, y pues los mexicas se quedan solo como el perro de las dos tortas, ¿no? Contra los españoles, y ya después pues el sitio lo pierden totalmente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bastantes cosas para realmente decir y entender todo este proceso, ¿no? Todo este proceso de conquista. Y con respecto a los a los comentarios de algunos españoles, ¿no? Y también de este partido español, y también de algunos hispanistas aquí latinoamericanos, pues hay que debatirles también en su campo, conociendo desde el fondo de la historia todo lo que realmente pasó, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir, no me quiero alargar más. Al contrario, ¿no? Gracias por explayarte, por aportar, ¿no?, estas distintas perspectivas, tanto sí de las herramientas, pero también de cómo se encontraba el contexto, ¿no? Cómo estaban las condiciones materiales para que entonces ocurriera pues esa noche victoriosa, ¿no? Me encantó mucho este término porque es como desde el lenguaje podemos empezar a construir, empezamos a crear, ¿no? Pero bueno, Ángel, ¿qué opinas tú al respecto de todo esto? Y justo me gustaría agregar, y de estos hispanistas, ¿no? O sea, que tanto abundan ahora en América Latina, y sobre todo en México, ahí me tocó leer a varios. Sí. Yo solamente voy a empezar diciendo que cuando vi esa publicación, ese tweet, yo dije, qué buen chiste. Y después dije, no inventes, qué rollo, esto no es un chiste, esto es algo real. Y te pones a pensar un poquito en que conocer la historia, Felipe, normalmente es para tener una crítica y para no volver a cometer los mismos errores. No puede ser que haya partidos tan de extrema derecha que hagan cosas como estas tan nefastas. Y volvemos a lo mismo, ya no solamente queremos tener a Estados Unidos con su supernacionalismo, creyéndose el centro de América, y ahora también quieres tener a España con su poder eurocentrista, que nos vinieron a liberar a nosotros ignorantes, porque obviamente no teníamos ni el cero, no teníamos trabajos de arquitectura increíbles, no, nada que ver, solamente éramos indios según ellos. Y qué gacho estar viendo partidos políticos que están volviendo a ese orgullo nacionalista. Qué triste ver incluso políticos en bots que hablan criticando incluso hasta a los judíos, o sea, esos pensamientos prácticamente nazis. O sea, es complicado para mí que muchas personas se estén preparando, quieran liderar un país estamos grabando y tengan estas narrativas, y lo peor es que tienen muchísima gente que está detrás de ellos. Y volvemos a lo mismo, no puede ser panistas, mexicanos apoyando ese tipo de movimientos, apoyando movimientos estadounidenses, porque no quieren reconocer que son mexicanos y quieren tener una identidad en otros países, porque la realidad es que solamente son unos ignorantes. Yo creo que tienen aires de supremacía, cosa que no debe ser así. Pero sí, me
tristeza, me da coraje y me da mucha risa oír este tipo de comentarios. Y recordé y qué bueno que las personas, que los jóvenes estemos criticando estas cosas, porque yo recuerdo cuando estaba en la primaria, no había una crítica social de todo, a menos en donde yo estudié, era, sí, la conquista y ellos nos salvaron y que no sé qué tanto, y no había una crítica como tal, había un acontecimiento, e incluso tuve profesores que defendían y decían que lo que somos por ellos. Y sí es cierto, o sea, quieras o no, nosotros simplemente somos mitad, o sea, somos ¿cómo se llama? La revoltura de la revoltura de la revoltura. Dice que la última raza le llamaron mula para atrás porque ya no sabían cómo ponerla la revoltura que se estaba creando. Pero, o sea, no inventes, o sea, lo que se hizo en España no estuvo bien, no va a estar bien, ni nunca estuvo bien, y la cosa es que aprendiéramos de esto, pero tenemos políticos muy interesantes a los que les estamos dando mucho poder, que creen todavía en el nacionalismo y en las naciones que dan libertad a otras, cuando simplemente son pensamientos colonialistas. Sin duda. Y ahorita vamos a hablar de los panistas. Bueno, el último tema es Ricardo Anaya. Pero hay un chiste, ¿no? Nunca vas a ver un panista de apellido López, de apellido Hernández o un apellido muy común en el país. Todos tienen que tener apellido extranjero, apellido rimbombante, que suene europeo, que suene a colonialista. Porque eso es lo que es el PAN, con todo respeto. Y antes de pasar al siguiente tema, me gustaría lanzar una pregunta. Quien quiera responderla, adelante. Pero la resistencia indígena, ¿no? ¿Dónde queda entonces? Después de 500 años, hace unos meses, ahí está una plática en Podcast Irrazonable con Benishida, sobre, pues, son 500 años de una resistencia, que hubo una conquista para empezar, y un proyecto de exterminio y de blanqueamiento que hasta nuestros días ha continuado, inclusive del gobierno de la Cuarta Transformación. Y yo soy chairo, y así lo digo. Pero sigue habiendo un ataque en ciertos sectores a las comunidades y a los pueblos originarios. Entonces, los 500 años de la resistencia, ¿a alguien le interesa abordar esta pregunta, profundizar más? Adelante, mi estimado César. Gracias, Ale. Sí, también se nos pasó un poco ese detalle, ese grandísimo detalle. Los pueblos indígenas, ¿qué papel han tenido durante todo este proceso de resistencia, ¿no? Estos 500 años, justo en el centro hubo una manifestación, ¿no? Hacia de grupos indígenas que realmente, pues, protestaban, ¿no? ¿Dónde está ese reconocimiento, ¿no? Y dónde está esa protección a los pueblos originarios? Porque, pues sí, muy bonito la cultura mexica, ¿no? Bonita en un vidriero, ¿no? Muerta ahí, pero es la imagen que se nos quiere dar, ¿no? Que toda esa sociedad ya está muerta, está extinta, y eso es lo que damos nosotros, ¿no? Y realmente no, o sea, realmente hay comunidades indígenas que están siendo todavía marginizadas, principalmente en los estados, ¿no? Donde mayor población indígena, pero bueno, ningún estado está libre, todo estado de México tiene por lo menos una población indígena originaria, ¿no? O sea, no solo estaban los mexicas, estaban los purépechas, los tlaxcaltecas, ¿no? Que bueno, también este odio que tenemos hacia Tlaxcala, pues no es justificable tampoco, ¿no? O sea, fuera del cotorreo, pues no es correcto. Pero justo el papel de los indígenas es todavía, por ejemplo, proteger estas comunidades que ellos tienen todavía, principalmente sí del Estado, pero de las empresas, por ejemplo las mineras, ¿no? En Guerrero, las comunidades pues sí de origen indígena están batallando contra las mineras que pues al fin y al cabo llegan con promesas de progreso, ¿no? De este supuesto progreso, hospitales, trabajo, ¿no? Y la realidad es que no, hay un artículo donde se muestra esta lucha, ¿no? En contra de acá en el Cinturón de Oro que está en Guerrero,
contra pues unas mineras canadienses, obviamente que han dejado un panorama desolador en la Sierra de Guerrero, ¿no? Tanto en contaminación Cuando y vayas y tanto chingues en a tu marginación pinche social, padre, güey. ¿no? Entonces debemos apoyar tener este cambio de perspectiva con los pueblos originarios, ¿no? No debemos ser los nuevos gachupines, por así decirlo, nosotros los mestizos, ¿no? Para con ellos, ¿no? Sino realmente son un referente, por ejemplo, en cuestión ambiental, en protección ambiental. Ellos protegen no solo su comunidad social, sino también el medio, el ambiente en el que ellos habitan y en el que ellos subsisten, ¿no? Entonces son parte importante de este movimiento también ambientalista que no se debe olvidar y que está bastante marginado, ¿no? En el país. Bueno, es lo que tengo que decir. Justo esta parte de lo único que se me venía a la cabeza del Sevi México, ¿no? Los salvadores, y abiertamente ahorita que estamos trayendo ciertos o varios proyectos políticos, y más aquí en Michoacán, que es un estado donde está la meseta purépecha, ¿no? Cuna de un imperio que a veces que ni los españoles pudieron dominar. Ya luego las enfermedades sí, tristemente. Pero es justo el ZLN, los zapatistas de esta frase, ¿no? Somos la voz, ¿no? De los que no tienen voz. Pero yo creo que también en estos movimientos políticos, y luego se ha ido adoptando en ciertas partes políticas, ¿no? Ser el micrófono, el vocero de los pueblos y las comunidades indígenas. Y creo que no, creo que si hablamos de hacer política, es necesario darle un giro a esto. No somos el micrófono, no somos el vocero. Podemos ser una plataforma para que hablen, porque creo que desde hace 500 años no han podido hablar y las hemos silenciado, y en este intento de salvar a los pobres e ignorantes indígenas, al estilo de que piensa que Vox lo hicieron los españoles hace 500 años, solo seguimos perpetuando sistemas y estructuras de opresión. Pero bueno, Valentina, ¿qué opinas tú de todo esto? Pues la verdad, eso último que dijiste me pareció preciso en el punto. O sea, cuando nosotros tenemos Estamos estas ideologías de el salvar, que capítulo son de mayormente coloniales, nuestro o sea, no hay programa otra Análisis explicación ahí, Político. lo único que hacemos es Ese es el seguir tema. perpetuando los sistemas de opresión que estas personas viven. Y la vez pasada lo que decía es que teníamos que reflexionar acerca del papel que nosotros le estábamos dando a estas comunidades, porque en realidad se les está tratando como un fetiche que hace que México sea un lugar más placentero al turista. Ni siquiera es así para que sea más placentero a los mismos ciudadanos, es hacia el yanqui, incluso, o sea, realmente no se les respeta como comunidad, constantemente se les ve como personas inferiores. Me recuerda mucho a... Sí, usualmente cito este libro mucho porque es mi favorito, pero a Un Mundo Feliz, justamente, donde a las personas, entre comillas, salvajes, que son personas que simplemente se mantienen fieles a las costumbres y a la forma de vivir que se ha pasado por generación en generación, ¿no? Se les trata simplemente como un destino turístico, y siento que pasa lo mismo aquí. Se les respeta en la leyenda, se respeta y se admiran las leyendas de los pueblos originarios, pero en realidad, en la praxis, en la vida real, se les humilla constantemente en las calles, se les discrimina en los restaurantes, incluso en los antros. Y muchas veces siento que la lucha que ellos tienen incluso es contra los mismos mexicanos, ni siquiera contra el colonialismo, sino contra otros mexicanos, porque también tienen ese falso sentido de identidad que nos trajo el mestizaje, que hay bastantes artículos muy buenos sobre el mito del mestizaje, y por qué en realidad el que tú digas, ay, pero yo soy mestizo también, no es un argumento válido cuando tú estás hablando con una persona que tiene que vivir de primera mano la discriminación por su cultura. Entonces, pues sí, creo que tendríamos que decolonizar nuestro pensamiento y nuestro comportamiento, más que nada. Sí, sin duda. Nos encanta. Y les digo, tuvimos ahí una plática con Benishida. Él es parte de una comunidad zapoteca en Oaxaca.
y lo platicábamos, ¿no? Al mexicano y sobre todo al extranjero, ay, qué bonito México, ¿no? Y nos encanta pararnos de, ay, qué bonito México, sus tradiciones, sus pueblos, pero ahí en el escaparate, ¿no? Ahí en Xcaret, ahí en el Zócalo que me estén bailando y haciendo la danza de la lluvia y que me den una limpia, qué bonito se ve ahí, pero en el escaparate. Pero cuando el indígena viene y me pide una moneda para poder comer porque ha sido discriminado y no le van a dar trabajo, ay no, que se aleje, no me vaya a hacer algo, no me vaya a pegar algo, no. Y ahí es donde entonces nuestro mestizaje se acaba y solo repetimos esquemas de opresión. Ángel, no sé si quieras abordar o sumar algo más a esta conversación. Sí. Han dado puntos muy importantes, pero algo que me quema en la cabeza es vuelta tras vuelta, conciencia de clase. Porque sí, o sea, normalmente nosotros vemos películas de repente y decimos, no inventes la historia de los indígenas, o incluso no eso, vemos por ejemplo historias de mexicanos en Estados Unidos y decimos, no inventes cómo pueden tratar a nuestra gente tan mal, cuando nosotros también lo hacemos. Conciencia de clase es entender en qué clase estás, entender tus privilegios, entender las cosas que tienes ya por el hecho de estar con ciertas condiciones materiales. Y a veces incluso nosotros podemos pensar que todo el racismo, que toda la desigualdad, que todos los problemas los hacen los del norte con los del sur, los hacen las personas con dinero, con personas que somos pobres o clase media, pero incluso nosotros nos hacemos de la vista gorda, tratamos mal, hacemos menos y tratamos muy en poco nuestros pueblos indígenas. Y es una verdad, yo vivo en un pueblo, no es una ciudad muy grande. Y incluso aquí hay muchos chistes en contra de gente indígena y tenemos personas indígenas que, ¿qué te digo? Como a 3 horas. Se hacen menos, se valoran menos. O sea, por ejemplo, bueno, Alex, tú eres de Morelia, de repente vas en las calles y ves personas indígenas con sus bebés y o sea, yo lo he dicho, lo he llegado a decir, y esta gente, ¿por qué no trabaja? O sea, porque no los entendemos, porque no tenemos conciencia de clase con ellos. Y es un tema muy importante que nos estemos cuestionando nuestras acciones siempre y con todo tipo de personas, porque ellas merecen una voz. Volvemos a lo mismo y algo que estaba diciendo Valentina y es algo muy cierto. Decimos nosotros, es que esas personas ocupan voz, bueno, yo voy a hacer la voz, y cuando menos te das cuenta ya estás incluso capitalizando una asociación, un evento, algo por el estilo, y eso pasa, yo lo he visto, no ha pasado una, y sigo pensando que va a seguir ocurriendo, porque es importante que el tema de conciencia de clase y que veas incluso los medios materiales en los que ellos se crearon, que veas que es importante y pasa por una vida totalmente diferente, y es cierto. O sea, cada rato nos decían los maestros o en la escuela la importancia del pueblo indígena en México, pero parece que como que nunca sabemos realmente qué hacer, cómo hacerlo, y se nos hace más fácil burlarnos y casi decirles son pobres porque quieren, porque yo he oído mucho comentario. Volvemos a lo mismo, nos oprimen a nosotros y el oprimido busca a quien oprimir. Súper complicado. Sin duda alguna, ¿no? Es decir, es necesario empezar a crear esta conciencia de clase y entender que a pesar de que nosotros podemos ser oprimidos en ciertos sectores y en ciertos sistemas, también podemos ser opresores. Pero bueno, Afganistán. ¿Qué está pasando en Afganistán? Los gringos se fueron, es otro Vietnam. Ya llevan más de 40 años en guerra, ¿no? Porque todo se empezó a compartir. Ahorita hablamos del fetiche hacia los pueblos originarios, pero con Afganistán, y aprovechando que está Valentina, que es activista, que es feminista, roja también, hay un fetiche hacia la mujer occidental, ¿no? Porque yo lo comparaban estas fotos de la mujer con burka y la mujer vestida de occidente, ¿no? Con jeans. ¿Qué rayos está pasando en Afganistán?
¿Qué va a pasar ahora, no? ¿Qué es lo que va a seguir? ¿Por qué nos debe de interesar nosotros desde México lo que está ocurriendo del otro lado del mundo? No sé, tengo muchas preguntas. No sé si me pueden ayudar a responderlas. Valentina, iniciamos contigo. Bueno, pues primero que nada, más o menos un contexto súper rápido, porque hay varios puntos que tocar aquí. Los talibanes son un grupo, en realidad talibán significa estudiante, pero son un grupo que financió Estados Unidos hace más o menos 40, 50 años, para luchar contra el Afganistán socialista, el Afganistán rojo. Y fueron financiados por el imperialismo, claramente, ¿no? Pero en el momento en el que el supuesto socialismo cayó en Afganistán, entonces dejaron de financiar a los talibanes. Y ahora los talibanes vuelven a tomar Afganistán y los americanos ya no tienen una postura tan amigable como la que tuvieron la vez anterior, sino que ahora están supuestamente preocupados. Y una cosa que dijo Enya, ¿verdad?, que me pareció bastante pues ad hoc con la situación, es que por primera vez en la historia los yanquis fueron honestos, no tuvieron un discurso de ser salvadores, de si no queríamos ayudarlos a tener más civilización, sino que lo que dijeron fue, no buscábamos en ningún momento ayudar a este pueblo, lo que buscábamos era prevenir una amenaza contra nuestro sistema, ¿no? Y por eso fue que los financiamos, no porque quisiéramos hacer otra cosa. Y bueno, ya teniendo eso en claro, entonces, sabiendo que los talibanes son un grupo que son extremistas en su religión, el Islam, y que incluso hasta en algunos puntos se podrían considerar terroristas, podemos pasar a los puntos que sí son realmente preocupantes sobre las mujeres y todo, y lo que tú estás diciendo, sobre cómo constantemente se tiene a la mujer occidental como el estilo a seguir. Y más que también por el colonialismo, yo creo que esto tiene que ver muchísimo con el judeocristianismo, con todo el estigma que la religión ha puesto sobre la otra religión, el Islam. Porque, justo como tú dices, perdón, se me fue la palabra, se correlaciona mujer sin burka a mujer libre. Y en realidad eso no tiene por qué ser así. Se supone que la libertad de credo es algo que la mayoría de los movimientos sociales abogan, ¿no? Pero en el momento en el que se pide respeto por esta libertad de credo, es cuando empieza a salir a la luz los verdaderos tintes de estas personas, de estas mujeres usualmente blancas, la verdad, que critican y comparan a las mujeres de Afganistán en sus tiempos socialistas con las mujeres de Afganistán ahora, como antes usaban minifaldas y ahorita tienen que usar faldas hasta los tobillos. Pero es que ahí lo que pasa es que se hace como una confusión demasiado intensa entre cultura y religión, porque burka no significa Afganistán y hijab tampoco. Eso puede ser algo religioso. Lo religioso puede ser cultural, pero lo cultural no es necesariamente religioso. Entonces, no sé qué opinan mis compañeros, creo que por ahora ese sería mi punto principal. Yo quiero traer una pregunta y si la quieres responder ahorita, pues adelante, igual para los compañeros. Pero tocaste un punto muy importante. Y entonces un video en la plataforma, en TikTok, una compañera musulmana dijo, ¿saben qué? Esto, lo que los talibanes profesan no es el Islam. Porque el Islam, Corán, Alá, habla busca la educación de las mujeres, algo más o menos comentaba. Y había hombres, o diría una amiga, hombres con N y V y Z al final, ¿no? Tratando de explicarle a la mujer cómo es su religión y cómo debería de ser. Y entonces para mí algo que yo llevo a mi vida es, si una mujer me viene y me dice que algo es machismo, Alejandro Bravo se calla, ve si puede aprender de sus errores y pide una disculpa. Si una persona que profesa el Islam, una mujer que profesa el Islam, el Corán, viene y me dice, ¿sabes qué? Eso no es el Islam, esto es, yo me callo desde una persona de Occidente,
que tiene una cosmovisión judeocristiana, por nacer en un estado católico, pues te callas y entiendes que eso no es Islam. Igual que si una persona racializada viene, etcétera, 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 ¿no? ¿Tú crees realmente, entonces hacia dónde tenemos que irnos, ¿no? ¿Hacia dónde nos tenemos que orillar? Pues oye, en primera, no tenemos que opinar sobre temas que no estamos viviendo. Claro que puedes concientizar, porque hay una diferencia enorme entre apreciar y apropiar. Y lo que tenemos que hacer es apreciar la lucha. Mañana sube. Mañana no quiero decir aliados, pero ser como conscientes de lo que está pasando y escuchar justamente estas voces de mujeres que están hablando, las pocas mujeres que aún quedan de Afganistán que todavía no han sido silenciadas. Angelina Jolie me parece que incluso estuvo publicando unas cartas de mujeres afganas donde hablan sobre la situación. Porque un punto que no toqué y me parece muy importante, mucha gente está pidiendo la intervención de Estados Unidos otra vez. Pero es que eso sería completamente ilógico. No se soluciona el imperialismo con más imperialismo, ¿sabes? Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer las personas de Occidente con una mentalidad un poco más colonial, escuchar. Solamente eso, escuchar y tratar de comprender, empatizar incluso. Créanme que a las mujeres afganas que ahorita están siendo silenciadas, no un pepino el hecho de que tú, Pedro, en tu casa, con internet infinitum, que es el peor, y yo lo tengo, por eso lo digo, no les interesa lo que tú tengas que decir. Si crees que ellas están mal, al pedir que se respeten los derechos que propone para ellas, lo que propone su misma religión, no les interesa saber lo que tú opinas, porque tú no eres un personaje crítico en esa situación, no eres una persona que lo esté viviendo de primera mano. Así que, como decía otra vez, no siempre se necesita saber tu opinión. El internet no siempre necesita tu opinión. No queremos saber lo que estás pensando siempre. Solamente cuando los temas de los que hablas son los que te están perjudicando a ti. Y pues sí, yo creo que eso sería lo más importante ahí. Va, perfecto, muchísimas gracias. Y entonces creo que podemos empezar a traer ciertos puntos para irlo discutiendo, ¿no? Pero bueno, César, ¿qué opinas de todo esto que está ocurriendo en Afganistán? Sobre todos estos grandes debates, ¿no? Estados Unidos, volvemos a llamar al imperialismo yanqui. Los gringos se fueron para desestabilizar la frontera que tienen con China y su nueva ruta con la seda. Realmente, pues, ¿qué está ocurriendo, no? Porque hay una gran problemática en Afganistán que lleva más de 40, 50 años, ensuciada en gran parte durante la Afganistán roja, obviamente por la propaganda de la guerra sucia, donde pues el propio gobierno afgano es el que pide apoyo a la Unión Soviética. Ya, inclusive yo soy de las personas que creen que, y podremos debatir de eso, que la Unión Soviética no era realmente socialista, pero pues ese es otro tema. César, ¿qué opinas de lo que está pasando en Afganistán? Sí, es un tema bastante complejo. Primeramente, pues bueno, ya Valentina ya dio una introducción bastante general, pero ya con la retirada de las tropas gringas de territorio afgano, pues va a quedar en manos de los talibanes, el gobierno otra vez afgano, y realmente pues están dando como muchos medios también pues baños de santidad, ¿no? O sea, diciendo que pues Estados Unidos debería volver a intervenir y en pro de los derechos humanos y ayuda y ayuda humanitaria, ¿no? Y progreso y derrocar al régimen talibán. Que bueno, hay que ponernos también en una parte de que pues, sí fue un error de Estados Unidos a lo mejor retirarse, pero pues también fue un error desde un principio meterse, ¿no? Entonces es como de, bueno, pues yo ya no puedo, ahí les dejo mis chingaderas y yo ya me voy, ¿no? Entonces,
Cuando, pues, como dijo Valentina, ¿no? Ellos son los que financiaron a todos estos grupos durante la Guerra Fría, ¿no? Para hacer este contrapeso con la Unión Soviética. Pero, pues, lo que hay realmente aquí son intereses, ¿no? O sea, estaba escuchando que Afganistán se considera la tumba de los imperios, ¿no? Y no es por nada, sino que tiene una buena ubicación geográfica. Está, por decirlo así, en medio de varias rutas entre Europa y Asia que pues han estado puestas en la mira de muchos imperios, desde Alejandro Magno, ¿no? Hasta la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues realmente lo que hay ahí son intereses económicos y políticos, ¿no? Es la razón principal por la cual Estados Unidos se metió y va a ser la razón principal por la cual, pues a lo mejor los talibanes hagan business, ¿no? Vamos a ver con Rusia o con China, ¿no? Que se está especulando que China es como el potencial, la potencial nación que va como a poner ahora sus garras, ¿no? En Afganistán, o Rusia, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa con la población de ahí. Claro que con el régimen talibán, pues también tiene una interpretación de el Islam bastante ortodoxa, no sé si llamarlo así, donde pues iban a peligrar bastante los derechos de las mujeres, ¿no? Principalmente, tanto de niñas, mujeres, ¿no? Tanto en salud, educación, laboral. Va a ser va a provocar una crisis en la región, que pues debe de manejarse, yo creo que desde afuera. También no estoy promocionando ni impulsando el imperialismo, pero creo que realmente se debe hacer un apoyo para que la gente de Afganistán, que realmente quiera hacer, ¿no? Obviamente no es la misma línea que sigue el régimen talibán, pero debemos de enfocarnos a ver esos intereses en la población afgana, ¿no? Como pasó con la URSS, ¿no? Querían imponer un gobierno laico, ¿no? Y esto fue lo que también uno de las causas que se levantaran varios grupos de estos como los talibanes, y porque es una región bastante arraigada, ¿no? A la corriente islámica. Y así como esto debemos también entender bastantes cuestiones culturales que pues están ahorita en la región, ¿no? No es simplemente llegar y imponer derechos humanos, ¿no? Violando los mismos derechos humanos, por una nación hegemónica, ¿no? O sea, ya vamos a ver quién ahora va a meter su cuchara en Afganistán, si va a ser China o va a ser Rusia. La verdad no creo que sea de nuevo Estados Unidos, ¿no? O sea, no creo que vuelva a gastar y tanto recursos, ¿no? Como vidas de jóvenes gringos, ¿no? También. Entonces, pues bueno, eso es lo que tengo que decir yo. Saber qué ocurre, ¿no? Pero justo un punto también muy importante, cómo Afganistán es la tumba de los imperios y cómo pues el imperialismo, sea chino, sea soviético, sea yanqui, para entender un poquito en el mundo contemporáneo, medianamente moderno, pues no han podido, ¿no? Y a ver entonces con esta nueva potencia que es China, pues a ver qué ocurre, ¿no? Porque es lo que hablábamos ahorita. Afganistán tiene una ligera frontera con China, ahí quieren pasar la nueva ruta de la seda, así que pues veamos. Ángel, ¿qué opinas de todo esto que estamos platicando? A ver, muy interesante, pero quiero tocar un poquito el aspecto religioso y volvemos a lo mismo con el fundamentalismo religioso. Las religiones per se no son malas, pero siempre necesitamos ver las dos caras de la moneda, porque el Islam en su esencia tiene muchos valores interesantes, hay muchas cosas rescatables, así como el catolicismo, así como la religión protestante, así como todas las religiones.
Pero, ¿qué pasa realmente si esto lo tomas tan, tan vívido, si lo tomas tan real, si lo llevas a un extremismo? Y más que nada, ¿qué pasa cuando una persona, un grupo de personas, usan la religión para fomentar ciertos intereses? Y fomentando esos ciertos intereses, se olvidan que unas personas están fomentando esos ciertos intereses y lo ven como una verdad absoluta. ¿Sí quieres comentar algo? Si quieres termina y ya después yo paso, ¿va? Va, sin problemas, va que va. Ya hiciste que perdiera mi línea. Nada, no es cierto. Sí, el fundamentalismo religioso es complicado también, porque por un lado podemos ver a misioneros haciendo cosas muy geniales, tratando de ayudar personas, hablando bien del amor de su deidad, pero también del otro lado han pasado masacres totales por tratar de defender una religión, y eso es un hecho histórico. La Iglesia Católica ha hecho muchas tonterías tratando de defender las religiones. Los islámicos también con su fundamentalismo han hecho desastres increíbles, y ahí es donde volvemos. ¿Realmente la religión está haciendo algo bueno por el ser humano? Muchos podrían sacar tesis completas a que sí. Yo de hecho creo que sí ha hecho cosas interesantes por el simple motivo de que crea narrativas, y eso ayuda a que la gente pueda trabajar en colaboración. Pero o sea, incluso la religión judía cristiana, que es la hegemonía por este lado. Chécate un poquito la historia de los judíos del pueblo de Israel. O sea, fueron con permiso de Dios destruyendo tras destruyendo imperios y haciendo jalada y media. O sea, eso no lo puedes quitar, y lo siguió diciendo la Iglesia Católica. Todas las personas que no iban conforme a su narrativa las eliminaban. Entonces tienes a una deidad, pero una deidad que realmente no te da respuestas concretas, entonces tú solamente sacas tus interpretaciones y dices, la homosexualidad no es natural, entonces no. La iglesia protestante es una de las iglesias un poquito más liberales, pero también tiene ese enfoque un poquito conservador, y te dicen, es que una mujer no puede ser pastora, es que una mujer no puede ser líder porque no tiene la capacidad suficiente de un hombre. Bueno, nosotros hombres heterosexuales vamos a dar temas sobre la importancia de la mujer, ellos, y tiran tras tiran algunos tipos de derechos. Yo le dije a un amigo, ¿qué pasaría si la iglesia cristiana ahorita tomaría el poder? Obviamente nos volveremos súper fundamentalistas, y quién sabe qué le podría estar pasando a nuestros amigos gays. Quizá posiblemente los meterían a un tipo VIP a que los arreglaran. Oye, ¿qué rollo con eso? No, y es lo mismo que pasó en Afganistán. Lo que es todo el movimiento talibán es un movimiento muy extremista, es un movimiento que obviamente tiene al hombre súper arriba, y es triste realmente. Y volvemos a lo mismo, los problemas en Afganistán han existido siempre, ahorita solamente porque explotó Itosbú, ahora me volví experto de Afganistán, pero los problemas siempre han estado. Estados Unidos lo usaba como un patio de juego, cazaba personas como si estuvieran jugando Call of Duty. O sea, ¿qué rollo con ese tipo de cosas? Prácticamente Estados Unidos quiso llevar su hegemonía, quiso aprovecharse de ellos, quiso agarrarlos porque eran un punto estratégico, quiso compartirles de su modelo económico y quiso compartirles incluso de su religión, porque ellos creen totalmente en eso. Pero yo siempre he dicho, las verdades absolutas pueden destruir civilizaciones completas. Ha llegado a pasar. Tenemos que tener mucho cuidado con el fundamentalismo. Todas las religiones dicen que hay un Dios y que lo importante es el ser humano, pero se vuelven muy utilitaristas. O sea, aunque tenga que destruir a los judíos, voy a tener mi ideología. Aunque tenga que destruir a los gitanos, voy a poner mi ideología. Aunque tenga que destruir a los católicos, a los protestantes, aunque tenga que destruir a los talibanes, puedes poner en la minoría que tú quieras y decir que tú eres el enviado por Dios, pero realmente no sabes si hay un Dios como tal, porque muy a pesar de lo que digan nuestras experiencias o lo que creamos nosotros, no lo sabemos, y volvemos a lo mismo, las condiciones materiales donde se desarrolla una religión y donde normalmente una religión puede fomentar una hegemonía de poder,
y una cultura muy equivocada. Y una opinión súper rápida sobre las mujeres. Yo solo lo único que voy a decir es que cada mujer puede expresarse como ella quiera. Yo he visto, de hecho, antier estaba viendo un live de una chava que era bueno, era de religión islámica también, y ella decía que se sentía muy a gusto con su ropa, y también hay que entenderlo. Si ella se siente a gusto, no somos nosotros para decirle, va, güey, es que tienes que quitarte eso y sentir la libertad. No, eso simplemente es nuestra idea, pero cada mujer puede representarse y sentirse mujer como ella quiera. Que la deconstrucción o que la cultura ha moldeado nuestras cosas, es cierto, pero también debemos de entender ese tipo de cosas, y como lo decía Alex y como lo decía Valentina, que solamente podemos oír en estos casos, oír, escucharlos y también tratar de entender su cultura. Completamente. La verdad estoy muy de acuerdo con ese último punto que expones, y dijiste una cosa muy importante sobre la religión hegemónica, ¿no? El poder que ésta tiene. Y es que desde mi perspectiva, en realidad siento que solamente se señala la búsqueda de beneficios, o sea, poner tus intereses primero en situaciones así como en el sur global, cuando se trata sobre religiones como el Islam, que no son parte de la hegemonía cultural. Porque cuando son por parte de iglesias judeocristianas, no se reconoce eso. Supuestamente la iglesia y el Estado están separados, pero ¿realmente lo están? O sea, el matrimonio gay en muchos estados de México sigue siendo ilegal y no tiene ningún fundamento real que no sea religioso. Porque inclusive Silvia Federici cita a Engels en su libro Calibán y la bruja, y habla sobre cómo el catolicismo fue el que instauró principalmente el capitalismo en Europa occidental, y también sobre cómo empieza a oprimir a las mujeres, ¿no? Que incluso la misma religión que se supone que te da estas supuestas libertades como mostrar los hombros, ¿no? O mostrar las rodillas, que entre muchas comillas las mujeres musulmanas o pues sí musulmanas no tienen, también esa religión es opresora, ¿no? Entonces, pues lo mismo que tú decías, estoy muy de acuerdo con ese punto de que en realidad el hecho de que yo me vista con menos ropa o con más ropa que otra mujer no me vuelve más libre o menos libre. Sin embargo, también pienso que, por ejemplo, lo que estaba haciendo, esto ya tiene bastante tiempo, el gobierno francés, de prohibir por completo que mujeres menores a 18 años, creo, o 16, no me acuerdo, usaran hijab. Eso claramente no es empoderarlas, no es darles más libertad, es restringirlas. Si se supone que lo que se busca, uno de los puntos que se busca con el feminismo es que las mujeres tengan derecho a decidir, entonces también tendrían que tener derecho a decidir si quieren cubrir su cuerpo más o si lo quieren cubrir menos, porque la modestia no significa opresión, cuando no es impuesta, claramente. Y ya, eso sería todo. Sí, muy buen punto. Y es que me vuelves a recordar lo mismo. Las religiones piensan que su religión es objetiva, pero no se dan cuenta que es muy, muy subjetiva. Una amiga estaba hablando conmigo y es una señora, es de mi iglesia. Yo sigo siendo cristiano, bueno, asisto a una iglesia. Entonces hice un comentario y ella me atacó un poquito de no, es que nuestra iglesia y que Dios está haciendo grandes cosas y los misioneros y no sé qué tanto. Pero le dije, oye, con el mismo fervor con el que tú defiendes todo lo que hacen esos misioneros o X cosa, con el mismo fervor de lo que como crees en tu religión y en tu Dios, con el mismo fervor ellos tomaron ese pueblo y le están agradeciendo a Dios por todo lo que están haciendo, y ellos con ese mismo fervor creen que están haciéndole bien a Dios por hacer menos a la mujer. Y eso es muy importante, porque creemos que nuestros dioses son objetivos cuando son muy subjetivos. Y es verdad todo lo que dices, la cosa es dar una libertad verdadera, no la libertad que yo creo. O sea, sí libertad para que la mujer hable un poquito más,
Pero oye, no va a abortar, eso no. Sí, que la mujer sea importante en la sociedad, pero oye, no va a ser pastora, porque eso sí está totalmente mal. Que hay mucha hipocresía en muchos de estos discursos. Sí, completamente de acuerdo. Aparte, una cosa que siento que también es importante es entender que no la religión, sino las iglesias como instituciones nunca van a ser sin fines de lucro o sin fines políticos. Las iglesias como institución siempre van a ser políticas, siempre van a tener un rol importante en la política del país en donde predominen, ¿no? Y yo pertenecía a una religión más o menos del estilo así como restrictiva, y ahorita no pertenezco a ninguna religión judio-cristiana, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. El Dios de cada quien no tiene por qué meterse en el Dios del otro, ¿sabes? Sí, eso. Sí, totalmente de acuerdo. No sé, César, justo si quieres comentar algo más, pero a espera de tu respuesta, pues a ver qué ocurre, ¿no? Creo que Afganistán nos puede dar a platicar mucho más, y es entender entonces cómo desde nuestra perspectiva y nuestra visión occidental y desde nuestras propias estructuras que vivimos, cómo nos puede sesgar, ¿no? Creo que ha quedado demostrado que Estados Unidos no es este país todo bonito que lleva democracia y libertad para los gusanos, y ahorita que vamos a hablar de Haití un poquito, y de Florida, para toda esta gusaniza, para todos estos personajes que viven en Miami, que pedían intervención humanitaria para Cuba. Pues ahí está la intervención humanitaria, ¿no? Después de que más o menos 20 años de una guerra, donde buscaban llevar la economía de libre mercado, pues Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Pero bueno, pasando justo en este panorama internacional, el terremoto de Haití. Y es que a Haití le está lloviendo sobre mojado, porque el miércoles 7 de junio, el presidente de Haití, hay un magnicidio, el presidente en ese momento de Haití, Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado a tiros cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en su residencia privada durante la madrugada. Un mes después del ataque, esto se comenta el 22 de julio, estamos en agosto, 2 meses llevamos. Sume al país una nueva crisis política y social. Al momento, hace un mes, pues habían agarrado a una banda de colombianos y a un empresario haitiano que radicaba en Florida, ¿no? Y ahora, eso ocurre hace 2 meses, y ahora un terremoto nuevamente en Haití, uno de los países más pobres, por no decir el más pobre de América Latina y el Caribe. Y ¿qué podemos decir de Haití, ¿no? De la situación política, social, de derechos humanos que existe, ¿no? Valentina, ¿qué nos puedes comentar? Ay, apagué mi micrófono por accidente, estaba hablando. Pues, ¿qué te digo? Principalmente a mí lo que me sorprende bastante es cómo estas supuestas instituciones o organizaciones, mejor dicho, que buscan pues mantener el orden social a nivel mundial, como la ONU, o incluso organizaciones que son más de apoyo, como UNICEF o así, tardan en manifestarse al presentarse situaciones de este tipo, y cuando se manifiestan son con sanciones dignas de un niño, la verdad. O sea, el típico castigo que le pones a tu hermano, a tu hijo cuando le pegó a un perro o algo así. No lo vuelvas a hacer, ¿ok? O sea, realmente siento que podría haber un cambio un poco más trascendental en cuanto a estas organizaciones. Y ni siquiera te estoy hablando como de problemáticas densas como las de Afganistán, pero si ahorita están teniendo un terremoto que en uno de los países más pobres de Latinoamérica, pues oye, lo mínimo que puedes hacer es empezar a sacar más visibilización sobre el tema, ¿no? A mandar a tus equipos a todo esto, porque en realidad casi ni siquiera se está viendo
acción al respecto. Sin duda, y es algo delicado, ¿no? Qué bonito nos ponemos, bueno, la gente se pone la bandera cuando Notre Dame, ¿no? En Francia, o cuando ocurre alguna problemática en Estados Unidos, Canadá, o estos países bonitos del primer mundo, ¿no? Pero a los países pobres y que les llueve sobre mojado, como puede ser el caso de Afganistán, el caso de Haití, o América Latina en general, o África, pues ahí ignoramos, ¿no? Pues, sí. Pero que no vengan acá, ¿no? Como muchos panistas, valga la redundancia, van a creer que este programa odiamos a los panistas. Y por lo mínimo yo no los odio, pero sí me caen mal. Pero no, que no vengan acá los afganos, que no vengan acá los haitianos, ¿no? Y entonces es un sálvese quien pueda. ¿Dónde queda entonces la esencia de la humanidad, ¿no? Esta solidaridad que debe de existir. Pero bueno, César, ¿qué opinas de lo que está pasando en Haití? Sí, bueno, bastante trágico lo del terremoto. Creo que van alrededor de un poquito más de 2,000 muertos y otro chorro de damnificados. Y los muertos siguen, ¿no? Por la búsqueda de rescate, se están contabilizando más. Pues igual, Haití es un país bastante pobre, bastante marginado, ¿no? Necesita ayuda humanitaria, sí o sí. Claro que México se puede poner en este plan de recibirlos, ¿no? Claro, México tiene una gran tradición de tener las puertas abiertas, ¿no? Para tanto refugiados políticos como para cualquier tipo de población extranjera que se quiera refugiar, ¿no? Aquí en el país, se quiera socorrer, ¿no? México es un país muy solidario y no se debe manchar con una perspectiva bastante de derecha, ¿no? De rechazarlos, ¿no? De bastante semófoba, y realmente ver, ¿no? Socorrerlos y tener esta perspectiva humanitaria para con ellos. Sin duda, creo que ya llegó la ayuda humanitaria. No sé si ibas a comentar algo más. Sí, ya había recibido algo. Pero, o sea, necesitan aún más. O sea, siempre las ayudas humanitarias son muy escasas. Y más ahorita con esta pandemia de COVID, pues los países están en un plan de, ¿sabes qué? Yo tengo un problema interno, pues arréglatelas como puedas, ¿no? Y ahora sí, la situación de la pandemia global, pues no hay como una nación que esté liderando. Todas están afectadas, y entonces por eso las ayudas humanitarias también escasean, ¿no? Tanto como para Afganistán como para ahorita principalmente Haití, ¿no? De este lado. Sin duda, y es entender cómo Haití pasa de ser el primer país de América Latina y el Caribe en obtener su independencia, fue el primer país en abolir el sistema de esclavitud, y hoy se encuentra, fue golpeado por muchos años por las potencias colonialistas y neocolonialistas, y hoy cuando Haití ocupa la ayuda, pues, ¿dónde quedan estas potencias, no? Y podrá decir, adelante, César. Sí, se me pasó ahorita un detalle, ahorita que mencionaste esto. El terremoto que pasó hace algunos años, igual en Haití, algunos pastores religiosos americanos, gringos, se atrevieron a declarar, pastores cristianos, ¿no? Entre comillas, se atrevieron a declarar que el terremoto era un castigo divino porque Haití se había independizado, ¿no? Se había rebelado, ¿no? Contra, era una colonia francesa, era una colonia de esclavos, técnicamente,
se atrevieron a declarar eso, ¿no? Entonces, pero tiene una explicación, ¿no? Tiene, igual, retomando esto de lo del fundamentalismo, tanto en las religiones judeo-cristianas o islámicas, ¿no? Principalmente el capital tiene una base teológica, ¿no? Cristiana, y este tipo de discursos, ¿no? De que es un castigo, ¿no? Por haberse revelado de supuestos cristianos, ¿no? Y también, como lo habíamos dicho acá, o sea, no se van a limitar acá en México también a decir ciertos comentarios de que no los debemos aceptar, ¿no? Porque son una nación pobre, marginada, y van a llegar aquí a marginar, ¿no? Esto en cuestión económica y cuestión racial, ¿no? También. Bueno, era todo lo que tenía que decir. Valentina quiere hablar. Sí, justo, bueno, ahorita que regrese le cedemos la palabra, pero justo es entender, yo soy de la idea porque bueno, la historia de Haití se vuelve un protectorado, ¿no? Una neocolonia como lo fue Cuba, pues, bajo el mando de los Estados Unidos, y para finales de los 60 es que le ceden el poder a esta dictadura que hubo, obviamente, pro capital, ¿no? Y yo soy de la idea de que si la revolución cubana no hubiera triunfado el 1 de enero de 1951, Cuba no hubiera sido un Puerto Rico. Y Cuba no va a ser un Puerto Rico en el momento de que Estados Unidos, junto otra vez los gusanos de Miami, intervengan. Para mí el futuro se encuentra más en lo que es Haití. Y eso es muy delicado. Porque hay que entender la realidad de un país golpeado por las potencias y abandonado a su suerte bajo la lógica del mercado más vil, ¿no? Pero bueno, Valentina, gracias por volver. ¿Qué nos quieres comentar, no? Sí, me salí por accidente, pero No te preocupes. pues, de primera, qué pendejada lo del pastor, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Qué tanta supremacía blanca tienes que tener en la cabeza como para de verdad pensar que eso es algo lógico? Pero pues otra cosa que quería recalcar, que me parece también bastante curiosa, es que estos panistas a los que hacías referencia hace rato, Alex, se quejan muchísimo cuando recibimos refugiados de otros países damnificados, latinoamericanos o en general del sur global, perdón. Pero también son los primeros que cuando les preguntas su nacionalidad, te dicen, sí, güey, es que yo soy mitad español, cuando el español fue su tatarabuelo, ¿no? Volvemos otra vez al colonialismo, a este sistema eurocéntrico al cual constantemente nos tienen condicionados a aspirar. Y una cosa que a mí me parece, pues, no sé si buena, pero es como lo rescatable de lo malo, es que no sé si vieron que Marcelo Ebrard ya confirmó que México va a estar tomando refugiados de Afganistán. Y siento que eso también puede servir para empezar como a diversificar el pensamiento de las personas mexicanas. Como diversificar más, aparte de nuestra cultura, también el pensamiento y empezar a incluso ser más tolerantes. Y pues creo que podría pasar lo mismo con Haití si es que también se toman refugiados. Bueno, creo que ya existen refugiados actualmente en México, ahorita en la frontera de Tijuana, que no han podido cruzar desde hace más de un año y medio que inició la pandemia. Y entonces, y las condiciones de hacinamiento en las que están, víctimas tanto de la xenofobia, de las ciudades fronterizas, como pues, de los grupos delincuenciales que controlan esas zonas, pues es algo muy delicado, ¿no? Entonces, confiemos en que claro que haya un asilo político, como lo ha existido en la historia de México desde siempre. No es aquí que López Obrador y Marcelo Ebrard sean amiguitos del mundo, sino es que México históricamente ha tenido una tradición de asilo político a refugiados, a perseguidos políticos, como se hizo con los niños españoles de la dictadura franquista, como con los perseguidos de la dictadura en Argentina, creo que también con Chile ocurrió, con la dictadura chilena de Pinochet. Entonces, México históricamente ha sido un país
de asilo político para las víctimas, tanto de desastres como de dictaduras. Entonces, pues, confiemos que la postura se mantenga. Pero bueno, Ángel, ¿qué te gustaría opinar? ¿O qué puedes aportarnos justo en esta conversación? Sí, es que sí tengo varias cosas, pero lo primero que voy a decir es, Haití es todo lo que está mal con el capitalismo, pero es una bofetada gigantesca. ¿Por qué? Porque Haití es capitalista, pero no son hombres terratenientes con una buena estrategia, con un buen lugar estratégico. Sus tierras no son tan buenas, no son tan fértiles. Obviamente hay mucha persona de color. Prácticamente desde el principio había muchos esclavos ahí. O sea, todo el clasismo o todos los problemas negativos que puede haber en el capitalismo existen en Haití, y por eso realmente a muchas personas no les importa. Creo que juntaron muchísimo más dinero para problemas que pasan en primer mundo, como tú decías, la catedral de Notre Dame, que incluso para Haití, porque eso es cool, eso es de gente rica, gente inteligente y gente güera. Pero acá no, acá es Haití, un pueblo que posiblemente muchos pensarán que es pobre porque quiera, pero no. Volvemos a lo mismo, las condiciones materiales en Haití son complicadas y siempre lo han sido, y hablan muy mal de ese sistema que todo lo puede, que todo lo hace y que prácticamente puede crecer cualquiera. Y volvemos a lo mismo. Por ejemplo, hay mucha gente que defiende el capitalismo y dice, no, es que el capitalismo es genial. Sí, ¿qué has hecho con el capitalismo? No, es que mi papá trabaja como mesero, gana 7,000 o 6,000 pesos, nosotros vivimos en una casa rentada, estoy robando internet del vecino y realmente no tengo ni para estudiar. Pero el capitalismo es genial. Oye, o sea, así como existe un capitalismo medio funcional de Estados Unidos en base a colonialismo, en base a robar, en base a hacer muchas tonterías, existe un capitalismo también en Haití, donde esas personas son totalmente hechas de un lado porque no cumplen lo suficiente para valer en este sistema, porque no cumplen ni físicamente, no cumplen mentalmente, y su territorio no es importante, porque aquí no me importa una isla que no tiene todas esas capacidades logísticas que debiera de tener, pero es que somos personas, eso es lo importante, y tenemos que regresar la mirada a ese tipo de pueblos, porque si los podemos apoyar, que los apoyemos. Y es cierto, yo me siento orgulloso porque México les quiere echar la mano. Y por ejemplo, ya todos están tomando el chiste de los panistas, yo también lo voy a tomar. Ellos son no, es que los movimientos feministas no sirven, no, es que las mujeres, y comentario idiota, machista. Entonces hablan de los refugiados, dice, y salen ellos a decir, oye, pero ¿cómo vas a tener refugiados si tienes tanta cultura machista? Y yo digo, ay, pues sí, cultura machista que tú sigues proponiendo, o sea, qué rollo. Simplemente es hipocresía. Y es hipocresía de todos los pueblos, y yo no quiero ser, ¿cómo se le llama? No quiero ser de teorías conspirativas locas, pero eso de la muerte a manos del presidente, a manos de unos turistas estadounidenses, se me hace súper falso. Pero bueno, no voy a dar mi teoría conspirativa, pero ahí hubo algo de mano extranjera, de ley. Y volvemos, tenemos también que ayudar, tenemos que voltear a ver y tenemos que pensar desde ahorita en el valor y en las estrategias para poder salir todos adelante, porque volvemos a lo mismo, el capitalismo puede ser muy funcional y es un proceso que fue necesario en la humanidad, pero no significa que sea mejor. ¿Por qué? Porque simplemente hay lugares donde no funciona y no creo que nunca vaya a funcionar. Por ejemplo, Haití, me duele un montón, la verdad, muchos muertos, muy complicada la economía allá. Es una isla, o sea, es complicado hasta salir.
las condiciones materiales no mejoran, las condiciones materiales llevan a la pobreza lleva a menos educación y no se ve realmente un crecimiento. Sí ha crecido Haití, ha tenido cosas muy buenas, pero tenemos que voltear a ver y dar ventajas, porque si pensáramos un poquito más en un colectivismo es, güey, yo le voy a echar las ganas, o sea, como nación, yo le voy a ayudar a echarle la mano a este pueblo, porque también son humanos, pero lo único que hacemos es Haití, o sea, no pasa nada, y simplemente quitarlo de un lado. O sea, ni siquiera lo volteamos a ver. El tema del, ¿cómo se llama? El tema del temblor pasó desapercibido. O sea, sí se habló, pero se dejó de hablar muy rápido. ¿Por qué? Porque a mucha gente creo que no llena sus expectativas que le ha creado el capitalismo. No son suficientemente humanos y suficientemente blancos para darle un poquito de atención, y eso es súper lamentable, súper lamentable. Sí, y justo, bueno, creo que me equivoqué, dije 2 meses, no, fue hace un mes, miércoles 7 de julio, estamos a 23 de agosto, un mes y 15 días más o menos, es lo que ha pasado, y fueron, hasta el momento, a la nota de agosto, principios de agosto, fueron 26 colombianos, algunos agentes de seguridad presidencial y un empresario haitiano radicado en Florida. Siguen las investigaciones y pues a ver qué ocurre, ¿no? Y pues muchísima fuerza para Haití, muchísima fuerza para Afganistán, y confiemos que México continúe con la tradición de asilo. Y ahora sí, el tema que han estado esperando de los panistas, Ricky Riquín, Canallín, Pillín, Profugín, Ricardo Anaya. Ustedes lo podrán conocer por la campaña presidencial del 2018, donde mató a su partido y se fue a pactar con el PRD. Y salvó de la muerte, irónicamente mata al PAN y salva de la muerte al PRD. Quizá lo pueden conocer de esos spots, de donde está comiéndose, parece niño blanco, de la Panamericana, del Ibero, todas estas, del TEC de Monterrey, de estas escuelas caras de México, de escuela donde van los hijos de los políticos y de los altos empresarios de su país. Esa escuela. Parecía niño de Misiones, comiéndose su tortillita con sal, durmiendo en el piso, fingiendo ser pueblo, por estar en contra de las caguamas, o por parecerse a Chiqui Little. Da igual cómo ustedes identifiquen a Ricardo Anaya, la realidad es que fue diputado federal cuando la administración peñista estaba buscando justamente el pacto por México. Durante una administración donde muchos legisladores se vieron, ellos muy inocentemente, y escúchese con sarcasmo, víctimas de prácticas de corrupción. Ahora viene y se llama perseguido político porque López Obrador, López Joseph Stalin, lo está persiguiendo a él, ¿no? Algunos me decían que, y algunos panistas ahora quieren arbolar la figura de Anaya como Juárez y Madero. Y no. Creo que las personas que quieren confundir a Anaya con Juárez y Madero son las mismas personas que quieren poner a López Obrador con Juárez y Madero. Y no. Pero, Ricky Riquín, Canallín, Pinjín, Profugín, Valentina, ¿qué opinas de este señor, de este personaje que ahora es perseguido político y que no quiere ir al reclusorio norte porque ahí se va a quedar? No por culpable, sino porque lo quieren enjuiciar. A veces me sorprende cómo la realidad puede superar la fantasía. Nunca me hubiera imaginado que esto fuera a pasar. Y más después de todo el teatro que estuvo dando nuestro gran... mejor momento para que él ha vivido la experiencia del pueblo mexicano. Y después... No sé, Valentina, si puedes checar tu conexión a internet, porque está fallando un poquito, te estoy escuchando muy cortada, entonces no sé si puedes checar la transmisión, si puedes corregir tu audio, tu conexión a internet, y regresamos para platicar. ¿Va? Va, sí, que pase alguien más, ¿va? Sí, a ver, César, Ricky Riquín, Canallín, Pillín, Profugín, ¿qué opinas?
Híjole, Mientras saber los pues, problemas técnicos de la compañera. sí. Pues yo ya estoy más en tranquilo, ¿no? Que se ha alargado el país porque la verdad vivía con un miedo constante de que yo estuviera echando mi torta de huevito en la calle y de repente apareciera Naya, ¿no? Haciendo, grabando un spot político, ¿no? Y diciendo pues que qué coraje la pobreza del país, ¿no? Ya dejando eso en claro, pues es un personaje bastante polémico, ¿no? Yo lo recuerdo como hace ya bastantes años, pues, como una promesa del Partido Acción Nacional, eh, y ya después ahorita convirtiéndose pues en lo que es, ¿no? un, un corrupto ladrón. Pero lo importante es que ya se le va a enjuiciar, ¿no? Que ya se le va a investigar, pero ya tenía bastantes investigaciones desde las elecciones pasadas. En sus nuevos spots políticos son bastante cómicos, ¿no? La verdad, ahí se puede ver como, por ejemplo, la derecha también tiene este grito de social, ¿no? De miren la pobreza, hay que ayudar, ¿no? Que lo hace de la manera más deplorable posible, ¿no? Porque no es su referente, como lo hace Anaya, ¿no? O sea, sus spots que hacía, pues su propaganda política, pues verdaderamente era muy deplorable, ¿no? O sea, sí, yo voy ahí en la combi con Doña Cuca, ¿no? Hasta Catepec, y ya después de dejarla en su casa, pues ya, ¿no? Llega toda mi escolta y pues vámonos en nuestra camionetota, ¿no? A seguirle. Es muy forzada, su integración a lo que es la realidad mexicana, ¿no? Y vaya, yo opino que quiso hacer, ¿no? Igual un copia-pega de lo que hizo Andrés Manuel, ¿no? Pues Andrés Manuel hizo campaña por el país bastantes años y recorriendo pues varios puntos, ¿no? Promoviendo su campaña y su partido político. Entonces, pues Anaya quiso hacer lo mismo de manera más deplorable. Con las caguamas, pues ya perdió totalmente la credibilidad de conocer las realidades sociales y económicas del país y de la gente, ¿no? Entonces, pues ahorita que ya se va, ¿no? Por persecución política, según él, ¿no? Porque primero declara que la justicia no se debe consultar, se debe hacer, ¿no? Cuando se le hace un proceso, pues no, ya me voy porque están atentando contra mí políticamente, porque soy una amenaza, ¿no? Contra la cuarta transformación, y se va, ¿no? Y se va a una de las, yo creo, casas que tiene Estados Unidos, pues ahí se va a refugiar, ¿no? Creo que escuché que se compararon la situación con lo que pasó con Benito Juárez, ¿no? Que igual se tuvo que exiliar en Estados Unidos por persecución política. Entonces, pero se me hace bastante deplorable, ¿no? Estas comparaciones y en sí la persona es bastante deplorable, ¿no? Si este es el individuo más representativo de la derecha, pues por una parte estoy más tranquilo porque sé que no tienen a alguien realmente fuerte para representarlos en las próximas elecciones, ¿no? No, y que pone más en riesgo al propio PAN. Hay personajes del panismo y dentro de la oposición que pueden realmente volverse un contrapeso a Morena y a la Cuarta Transformación. Es más, hay personajes dentro de Morena y de la Cuarta Transformación que pueden ser aún mayor oposición que Ricardo Anaya. Y sí, estoy hablando de ti, Ricardo Monreal. Sí, estoy hablando de ti, Marcelo Ebrard. Pueden hacer mayor contrapeso a lo que puede significar el López Obradorismo. Y sí, con toda razón, o sea, pues ahí tiene su casita en Atlanta, ¿no? Humildemente. Y yo nada más quiero traer la pregunta, ¿no? Me están contando entonces que Ricardo Anaya no se sube ahí a la combi, no utiliza transporte público. Esa es mi gran pregunta. Pero bueno, Ángel, ¿qué opinas de todo esto? Yo opino que los que llevan las campañas políticas
de él deberían ser despedidos, pero a morir, o sea, súper ridículos, o sea, tenía una imagen, es decir, una imagen de dinero, güerita, inteligente, que hablaba inglés y muchos idiomas, aspiracionista, pudo haber sido la imagen, pero al pie de la letra de todo el norte posiblemente, de todas las personas de derecha, pensé, o sea, pudo haber hecho tantas cosas para realmente ser una oposición de verdad, o sea, mostrarse como ese hombre capitalista y dar una historia tan chida para las personas de derecha. ¿Y qué hacen? A medio pedazo sabotearse y quererle copiar a Andrés Manuel, o sea, qué rollo. O sea, como lo decía César, de repente agarró y se está subiendo a las combis con la doña, o sea, no era por ahí el camino, qué rollo. Creo que todos con un poquito de cerebro, cualquiera persona, de hecho tú, Alejandro, creo que me habías comentado que te dedicas a algún tipo, o bueno, estabas estudiando sobre estrategias políticas, ¿es así, no? Sí, me dedico a la consultoría política y al marketing político. Exacto, y una vez creo que platiqué contigo, no recuerdo si fue contigo, pero estamos hablando de esas. Qué mal decisión de estrategia política, qué rollo. Y bueno, a mí me enseñaron que cuando le pasan cosas cuando le pasan cosas malas a las personas, no nos debemos de burlar porque nos pueden pasar a nosotros. Pero perdóname educación, perdóname mamá, pero la neta me burlo un montón de todo lo que le está pasando a este güey, porque es un hipócrita, o sea, un hipócrita más no poder. De un lado, sí, es que la consulta y está mal, cuando hacen cosas, cuando hay delitos, no se debe consultar, se debe aplicar la ley. Y dijo Andrés Manuel, se está aplicando consulta porque cada vez que les queremos hacer algo, es persecución política. Entonces le sacan sus trapitos que son súper mega obvios y que es un dineral y es persecución política. ¿Persecución política de qué? Te robaste dinero, no puedes comprobarlo, tenías más empresas de lo que estabas mostrando. ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no dice, yo sé que no me robé ese dinero? No, porque sí sabe que se lo robó. Es total, alguien súper ridículo, súper nefasto, que no ha podido hacer las cosas bien, y creo que realmente en vez de ayudar a la oposición, en vez de ayudar al PAN, no sé, incluso en vez de aliarse incluso hasta con el PRI, lo que hizo fue quemarlos. ¿Por qué eso está haciendo? Quemarlos, dejarlos como ridículos, y hoy actualmente es un total chiste. Y podré decir, hay gente de derecha que lo apoya, no creo, realmente se volvió un meme a nivel nacional, y creo que debería estar muy inmenso como para poder tratar de entenderlo. Toda la gente que quiera hablar de él es porque está comprado, porque realmente no se cree ni su propio discurso, porque ni él se cree su propio bendito y chistoso discurso. Justo es, ahora sí, ¿no? Ahora sí la ley se tiene que consultar, no se debe de aplicar. Y va aquí estamos criticando mucho el panismo, pero va claro que ahí está Bartlett, claro que ahí estaba Irmeréndira y el doctor Ackerman, y están estos, Ana Gabriela Guevara, Napito, el propio Ebrard, Marcelo Ebrard, Monreal, ¿no? Por supuesto que están estos personajes que también tienen cola que le pisen, y no vamos a decir que no, y que ojalá se les investigue, y ojalá no estuviera un florero como es Gertz Manero en la fiscalía. Porque Gertz Manero es un florero, y no es un florero ni del presidente. De quién sabe para qué estar ahí, pero para buscar y combatir la corrupción, pues no está. Y por supuesto, ¿no? Ya era un debate que teníamos en clase de... Pues ahí están estos personajes, por supuesto, en la administración, y ojalá se les investigue, y ojalá si se les comprueba que son culpables, caigan. Porque la impunidad debe de ser no solo para unos. Pero eso no quita que mientras esperamos y confiemos que se enjuicie a todos estos corruptos que hoy enarbolan una bandera de guinda y de cuarta transformación, que se busquen y se metan a la cárcel a todos estos corruptos y cínicos. Porque Anaya es eso, un cínico. Pero bueno, cerramos con broche de oro. Valentina, ahora sí, ¿cómo estás? Antes que nada, ¿cómo está tu conexión a internet? Y segundo,
¿Qué opinas de Ricky Riquín Anayín Profugín? Pues no sé, tú dime si me escucho bien, ¿todo bien? Perfecto. Ok, perfecto. Pues te decía que a veces me sorprende cómo la realidad supera la ficción. Esto es mejor que cualquier cosa que ha sacado Televisa, te lo juro. Pero pues me parece bastante curioso todo el contexto de la situación, como justamente después de que él termina este tour por México, llega la oportunidad de una vez más irse del país para después regresar y volver a buscar la candidatura a presidencia. Y simplemente ahí demuestra, y como ustedes decían, queda en evidencia la poca credibilidad que tiene todo su teatro, de ser parte del pueblo, de estar para el pueblo, porque claro que no, eso es una completa mentira. Y en primera se nota porque cuando tú ves al pueblo y cuando tú vives en el pueblo, no es tan común que tú te mantengas de ultraderecha, ¿sabes? O sea, lo más, pues, lógico sería que te pasaras incluso un poquito hacia la izquierda, que comprendieras las problemáticas que tiene el pueblo que gana el salario mínimo, que incluso los que se gastan su salario en caguamas, que entendieras por qué, ¿sabes? Entonces, pues en realidad no tiene nada de credibilidad. Y el irse simplemente demuestra que su técnica de marketing no funcionó. Porque incluso con Andrés Manuel, cuando él hizo todo este tour por México, igual como su campaña por todo México, pues fue como la primera vez en mucho tiempo que la democracia funcionó, porque la victoria de Andrés Manuel fue irrefutable en estas elecciones. Y se notó como sí funcionó toda esa estrategia, pero pues a él no le está funcionando, porque su actitud sigue siendo la misma, e incluso ni siquiera en su mismo partido ya lo quieren, ya lo tienen tachado. Y pues sí, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te vas? Yo creo que eso sería todo. Y pues bueno, Ricky Riquín Canallín Pillín Profugín, que se exilia, ¿no? Como lo han hecho los grandes de la historia para poder hacer política. La diferencia es que cuando Juárez se exilió, le tocó trabajar en Luisiana y le tocó ser pueblo. Y a pesar de todo lo que podemos criticar de Juárez, Ricardo Anaya se va a su gran casa en Atlanta a no ser pueblo porque nunca lo ha sido. Un cínico, un chiste, un héroe nacional, no sé. ¿Qué opinan ustedes, nuestros queridos escuchas? Y bueno, mande Ángel, ¿qué quieres comentarnos? Oye, esta es una pregunta para ti, bueno, para todos. ¿Por qué habló el vato? ¿Por qué hizo el video? Realmente no se pudo mejor haber callado y que se hubiera quedado como un rumor. No sé, siento que como que lo hizo como para dar su punto de vista, pero realmente tenía muchísimo más que perder y lo perdió con estar haciendo todo evidente. Es que Naya ya no tiene nada que perder. O sea, ahorita, igual que por ejemplo Cabeza de Vaca o Silvano Aureoles, ¿no? No tiene nada que perder. Por eso su jugada de Silvano Aureoles, que ya está dando el pésame a Naya, pues es la del perseguido político. Porque hay un sector minoritario, porque hace unos días salió la encuesta de aprobación del presidente y tiene más del 54%, y vamos ya a la mitad de su mandato, y ya ha habido grandes errores, cabe recalcar, pero pues, lo que le queda a Naya es el perseguido político, porque ya renunció a su figura del académico, del intelectual, del unacceptable, y hablo francés también, ¿no? Pues que y fingió ser pueblo, no le salió, pues ahora va por la vía del perseguido político y a ver qué puede obtener, ¿no? Adelante, Valentina. Igual yo creo que una parte muy importante es como jugar o sea, porque como tú dices, ya no tiene nada que perder. Lo único que tenía era tantita credibilidad y en este momento la perdió. Pero es como jugar este papel de mártir, ¿no? Como de víctima de el gobierno de los chairos. No sé, es como bastante cómica la situación. Me gusta, bueno, voy a extrañar sus videos cuando lo metan al bote porque me hacían reír.
Mira, pero y justo Ricardo Anaya pierde toda la credibilidad que podía haber tenido con el tema de las caguamas. Siempre ha sido un chiste entre César y yo de ya podemos estar más tranquilos, ¿no? Ya no tenía una gran credibilidad. Por eso decía, dentro del PAN hay figuras que podían ser mayor oposición y que podían tener un peso más importante. Llámese el gobernador de Querétaro o el de Yucatán, que podrían buscar una presencia. Inclusive el jefe Diego, que lo descongelaron de algún lado, podían hacer más presencia que Ricardo Anaya. Y pues, ¿qué le queda? Pues ahorita irse a Atlanta para llegar al reclusorio norte con Javier Duarte, que también es un experto en rimas, ¿no? De sabia prudencia, o el famoso video que salió. Pero bueno, Ricky Riquín, Canallín, Pillín, ahora también es Profugín. Y bueno, algo que quieran decir para despedir. Vamos a empezar a despedirnos. Valentina, algo con lo que te gustaría cerrar. Pues nada más agradecerles por estar aquí y pues que todos nuestros radioescuchas estén muy bien también. A ver, César. Pues igual agradeciendo el tiempo que platicamos acá, los tres, bueno, los cuatro. También no escuchar las opiniones de los que nos están escuchando, ¿no? Y igual seguir con este proyecto cada vez pues para ser un poco más analíticos, ¿no? Y tomar práctica en este campo hacia la crítica política y Por supuesto. ¿Y Ángel? Yo solamente digo que es un gusto estar platicando con ustedes, es un gusto ver las diferentes perspectivas y es muy interesante hacer estos ejercicios dialécticos y es importante tener pensamiento crítico. A quien sea que me esté oyendo, lean, analicen, busquen información por todos lados y recuerden que es importante siempre la conciencia de clase y entender en qué lugar estamos. Muchísimas gracias. Y pues confiemos que haya podido entender un poquito más de lo que está ocurriendo tanto en México como en el mundo, y que esta bonita plática que hemos tenido, estas bonitas preguntas o estas interesantes preguntas, funcionen justo para empezar a dar esa lucha contrahegemónica que desde Radio Rebelde y por supuesto desde nuestro programa 3 estrellas pues buscamos. Muchísimas gracias. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como en Facebook, YouTube y todas las plataformas de audio como Radio Rebelde MX o 3 estrellas. Muchísimas gracias por acompañarnos y tengan un excelente día.